Siempre pensé que una madre tenía que aguantar todo, desde el cansancio, los sacrificios, con tal de sacar adelante a los hijos, porque al final es una misión que nosotras mismas, en compañía de los maridos, decidimos aceptar. Nosotras le pedimos a Dios la bendición de un hijo, y por ello es que estos siempre creí que no nos debían nada. Es una realidad que ellos no han pedido nacer, pero entendiendo que un hijo es parte de la naturaleza, asimismo natural es cuidarlos, orientarlos, pero también es natural recibir de su ayuda, sabiendo que son hijos buenos y bien agradecidos. En mi caso, en mi barrio me conocían como la señora Consuelo, una mujer fuerte, pero también muy débil en el sentido de que yo creía que era mi culpa que mi marido se hubiera ido. Aquel miserable me abandonó y yo me quedé a cargo sola de mi pequeño Carlos y Alfonso, nuestros hijos. Sin embargo, su padre nunca me dio dinero para la manutención. Aquel se deslindó por completo y no supe mucho de su vida. A mí ya no me interesaba estar al tanto de la vida de alguien que era más que un perro miserable. Con esto y sin estudios, sin ayuda de conocidos, tuve que agarrar cualquier trabajito que se me acercara, lavando, planchando ropa, a veces barriendo calles. Donde más tiempo duré fue cuando trabajé en una fondita de comida, ayudando a servir. Sin embargo, esto me fue dando la posibilidad de que con ese dinero yo pudiera sacar adelante a mis hijos. Y desde que eran niños yo me prometí que iba a encargarme de hacerlos a ellos hombres de bien, que ellos jamás iban a agarrar una pala, que nunca iban a andar cargando mezcla como albañiles, y aunque sé que eso es un trabajo honrado y muy bueno, yo quería demostrar que yo, Consuelo, podía llevar a mis hijos hasta ser unos profesionistas. Durante su adolescencia ellos querían trabajar para ayudarme, incluso a veces a escondidas traían dinero, pero yo se los rechazaba. Les decía que no quería que me ayudaran, que se enfocaran mejor en los estudios, porque yo quería que fueran excelentes alumnos y por ende, cuando salieran, fueran los mejores en lo que se quisieran dedicar. Créanme que todos esos años sudé sangre, sacrificios y un peso enorme en mi espalda. Aquello fue una responsabilidad muy grande, pero con todo y esto, pude lograrlo. Ambos de mis hijos se titularon. Para ese entonces yo ya no era la misma, ya estaba mucho más cansada, pero seguía trabajando. Sabía que mis hijos pronto harían sus vidas, y yo tenía que entretenerme y mantenerme de algo. Pero en el fondo también esperaba que mis hijos me ayudaran, porque esa era la manera en que se me había educado. Al tener hijos, uno les ayuda y después ellos a uno como madre, porque eso era la ley de Dios. Eso era una forma de vida, que al menos en mi familia así se ejercía. Me dio mucho orgullo cuando Carlos trajo el primer sueldo a la casa. Yo no pretendía quitarle su dinero, pero sí le acepté una ayuda. Mire, madrecita mía, aquí tengo un poco de dinero. Yo quiero ayudarla por todos los años que usted se esforzó por nosotros. De verdad quiero que Dios la bendiga y que siempre nos dé más, porque en esta familia reconocemos el esfuerzo y por ello es que vamos a lograr todos nuestros sueños. Al tiempo después, Alfonso se instaló también en un trabajo y con él ocurrió lo mismo. Empezó a llevar dinero a la casa, a ayudarme. Hicimos algunas remodelaciones y todo iba de maravilla. Yo me sentía satisfecha. Mi esfuerzo había valido la pena. Habíamos logrado algo importante en la vida, pues en mi familia no había profesionistas. Y aunque éramos personas de bien, la vida no nos había alcanzado más que para ser empleados, tener algún oficio, nada realmente sobresaliente. Mis hijos eran mi orgullo y yo los presumía en todas partes, porque yo los había forjado, yo los había encaminado a esa vida de éxito y financieramente estable. Pero el tiempo pasa y las cosas deben seguir avanzando. 2 años después, mis hijos ya tenían novias, ya se estaban perfilando para formar sus propios hogares. Y aquello me daba gusto porque las chicas que se consiguieron parecían ser buenas. Llegó el día de sus bodas. No se casaron al mismo tiempo, obviamente, cada uno en su momento, pero sentí que aquello
ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. En todo este tiempo, cuando ellos se fueron a vivir con sus esposas, yo me sentía muy cansada, pero también me había quitado un peso de encima, la responsabilidad de ser una mujer sola y tener que sacar adelante a 2 niños. Era una piedra en mi espalda que me había dado mucho gusto quitarme, pero todo aquello no lo logré sola. Debo confesarles que desde toda mi vida prácticamente yo creía en la suerte, y podría decirse también que en la brujería. Por ello es que siempre consultaba con una amiga, con Hortensia. Ella me regalaba amuletos y me hacía limpias, y con esto y con la ayuda de Dios, yo sabía que por ello nunca me faltó nada, y sabía que en el porvenir, esta mujer Hortensia sería un pilar importante para mí, porque con todas las cosas que se venían, yo definitivamente no estaba preparada. Ya con mis hijos casados, ellos se fueron de la casa y vivían con sus esposas. Se hicieron de casas bonitas, de sus autos. Vestían bien, sus mujeres ni se diga. Y aún con esto y yo con un poco de pena, seguía recibiendo de la ayuda de aquellos 2. Tanto Carlos como Alfonso seguían siendo buenos hijos. Cada vez me daban algo de dinero y con ello me la iba sobrellevando. Pero eso sí, yo no dejé de trabajar. Pese a que ya estaba más cansada todavía, que ya me dolía el cuerpo, que a veces ya no podía moverme con la misma agilidad, que ya no poseía la misma fuerza. Aún así yo no me rendía. Sabía que al final yo me tenía a mí misma para salir adelante, a nadie más. Pero la vida se me fue poniendo más complicada. Empecé a enfermar, y esto me impedía trabajar en ocasiones. Y por si esto fuera poco, las vidas de mis hijos se empezaron a transformar, y esto a causa de sus mujeres. Para empezar, la mujer de Carlos era una de esas mujeres que se empezó a sentir diva. Notó que mi hijo le daba buena vida y luego empezó a sentirse muy creída, muy cremosa la hija de la chingada. Aquella vieja patas flacas, lo primero que hizo fue operarse el busto. También se hizo una cirugía plástica en el rostro para embellecerse. Y aquello le había costado mucho dinero a mi hijo, pero eso no era todo, pues él empezó a invertir mucho dinero en vestirla, en traerla bien paseada, le compró un auto. Y a raíz de esto, llegaría el momento en que mi hijo dejaría de ayudarme con dinero, pues empezó a quejarse de que le faltaba, de que ya no le alcanzaba. Y pues cómo no iba a hacer, si aquella vieja miserable todo se lo gastaba en puras estupideces. Sé que yo no debería reclamarle por la manera en que se gastaba el dinero, pero me daba tristeza que yo me había esforzado tanto para sacarlo adelante, para llevarlo a una mejor vida, y todo para que todos sus beneficios cayeran en manos de una víbora. Eso sí me daba mucho coraje, pero si esto fuera poco, con Alfonso pasó algo similar. La mujer a lo mejor no era tan creída como la otra. Sin embargo, también empezó a disgustarle que me ayudara, que me diera dinero. Alfonso igual empezó a decirme que ya no le alcanzaba, que estaban pensando comprar una casa más grande, que estaba ahorrando y X cosas. Para mí aquellos eran disgustos. Me dolía mucho saber que a mis hijos ya les estorbaba, que tenía más peso la palabra de una mujer que tenían poco de conocer, en comparación conmigo que yo era su madre, que les había criado, que les había dado todo lo mejor para que fueran alguien en la vida. Al principio no les reclamé. De hecho, nunca lo hice directamente. Lo que sí me dolía es que dejaran de visitarme, de que ya no me frecuentaran, que a veces cuando pasaban por la casa solo lo hacían de entrada por salida. Simplemente era por mero compromiso, pero ya me estaba acostumbrando. Aunque con esto, noche a noche, yo a veces reflexionaba y platicaba con Dios. Le expresaba mi dolor, mi impotencia. El solo hecho de saber que esas mujeres estaban destruyendo la mente y los corazones de mis hijos. Eso empezó poco a poco a que naciera en mi pecho un rencor, un odio y sobre todo un deseo de venganza. Admito que hasta con mis hijos sentí coraje. ¿Cómo era posible que se dejaran manipular? Yo no les había enseñado a ser así, pero también pensé que por trabajar tanto,
A lo mejor los desatendí, no pude orientarlos lo suficientemente bien como para que pensaran de una forma distinta, para que abrieran los ojos a la verdad de cómo era el mundo. Duré varios días pensando en qué podía hacer para que las cosas cambiaran. Pensé que podría hablar con ellos, pero después de verlos me di cuenta de que no entenderían, que sus mentes estaban seducidas por las bellezas de sus esposas, que éstas parecían traerlos como perros encadenados, cumpliéndoles sus caprichos, sus obsesiones, y sabía que si no me daba prisa, éstas terminarían de destruir sus vidas. Tuve que recurrir a mi amiga Hortensia. Fui con ella a tomarme un café, a desahogarme. Le expresé todo el dolor que tenía a causa de la situación con mis hijos, y aunque tenía miedo de que Hortensia me juzgara, ella me apoyó incondicionalmente en mi situación. Ella me propuso hacer un ritual. Me pidió que consiguiera fotografías de mis 2 nueras. Me pidió que consiguiera un poco de tierra de panteón. De preferencia, si tuviera alguna prenda de cada una de ellas, sería mejor. Y con esto yo me di a la tarea de conseguir todo. Fue un poquito difícil, pero finalmente lo hice. Y fui a visitar a Hortensia a su casa. Ella me recibió muy amable y ya tenía todo listo para el ritual. Ella colocó cada una de las fotografías en un frasco, le metió la tierra del panteón y después me pidió un poco de mi sangre. La obtuvo cortando en mi palma con un cuchillo, solo algunas gotas. Colocó un poco en cada uno de los frascos. Después ella hizo unas oraciones. Le metió a los frascos algo que parecía una especie de carbón. Después los selló muy bien y los metió en unas bolsas negras. Ella me dijo que iría a enterrar aquello a un lugar especial, a un lugar donde las ánimas recogían las energías, donde serían escuchadas mis plegarias. Pero eso sí, Hortensia me hizo una especie de advertencia en la cual, al usar la magia negra para dañar, algo podría no salir bien, podría haber un precio que pagar y aquello quizá no me gustaría. Sin embargo, yo tomé el riesgo. Si aquello separaría a mis hijos de esas mujeres, pues entonces todo estaba bien. Al final, por muy malas que fueran las consecuencias, ver a mis hijos libres sería la mayor satisfacción para mí como su madre. Hortensia me regaló un amuleto para que el mal no se me regresara, o al menos para que no ocurriera tan pronto. De esta forma regresé a mi casa. No estaba tan tranquila del todo. Una espinita de miedo se me había clavado tras las advertencias que me había hecho Hortensia. Yo no quería que le pasara nada malo a mis hijos. Yo quería que ellos estuvieran felices, que esas lagartonas de sus esposas pudieran dejarlos en paz, los dejaran libres, los dejaran ser ellos mismos nuevamente. Sin embargo, con el paso de los días, poco a poco, la realidad de sus vidas se fue transformando, fue cambiando de una forma que yo no me lo esperaba y que quizá, mejor dicho, era un hecho que no me gustarían los resultados. Recuerdo que fue una noche de sábado. Mi hijo llegó muy triste, venía llorando. Jamás había visto a Carlos así, no desde que era un niño. De inmediato intuí lo que estaba pasando. Y cuando pude platicar con él, él me confesó de que su esposa lo había engañado, que ella se ponía muy guapa para otro hombre, que mientras él iba a trabajar, aquella maldita víbora se veía a escondidas con su amante. Aquello me dolió mucho. Sin embargo, entendí que la brujería ya estaba actuando, ya estaba llevando a cabo los resultados que esperaba. Le di hospedaje a mi hijo. Aquella era también su casa. Y lo que más me daba coraje es que la mujer tenía la intención de quedarse con la casa que mi hijo había conseguido. Aquello yo no lo iba a permitir. Sin embargo, antes de que yo levantara la mano para hacer algo, fue el mismo destino el que se encargó. Esto se los digo porque, lamentablemente, tras aquella ruptura de mi hijo con su esposa, hubo un inconveniente que no me esperaba, una enfermedad, una de transmisión sexual, la cual terminaría siendo perjudicial para mi hijo.
Aunque finalmente había logrado separarlo de aquella mujer, la maldita se fue a vivir con su amante. Al final le regresó su casa a mi hijo, pero al poco tiempo empezó a enfermar. Cuando lo llevamos a que le hicieran estudios, resultó que tenía un daño hepático muy avanzado, que había sido originado por una enfermedad de transmisión sexual que él no se había tratado, porque al principio los síntomas habían sido silenciosos. Aquello complicó mucho la salud de mi hijo. Créanme que fue tan difícil que él terminó siendo dializado. Sus riñones, su hígado ya no funcionaban igual, y lamentablemente, mi hijo se rindió ante aquella batalla, la cual era imposible ganarla, y él perdería la vida en situación muy triste. Entre dolores, entre hospitales, ya no hubo mucho que hacer. Lamentablemente, aquella miserable mujer le había contagiado. De ella no supe si murió o qué fue de ella. Al final ya no me interesaba su vida. Simplemente estaba yo muy triste por lo que estaba viviendo mi hijo. Y aunque todo esto siento que lo viví en un abrir y cerrar de ojos, pasaron más o menos 2 años en este lapso que mi hijo murió. Y ahí entendí que las consecuencias que se pagan con la brujería muchas veces son muy altas. Muchas veces se pagan con la vida, y mi hijo fue el precio de aquel trabajo que hice. Me sentía culpable. El remordimiento me golpeaba noche a noche y no me dejaba dormir. Sin embargo, el hecho de que con mi otro hijo Alfonso no hubiera ocurrido nada todavía me hacía pensar de que ya no ocurriría. Incluso se lo pregunté a Hortensia y ella me dijo que a lo mejor no le pasaría nada, que estaba bien. Incluso me regaló un amuleto para que se lo diera. Pero mi hijo necio, negando la brujería, me dijo que aquello no lo podía tomar, que él no creía en esas cosas ni en la mala suerte, que él solo creía en Dios y en su trabajo. Lamentablemente no pude convencer a mi hijo de que se protegiera, de que utilizara la energía de la brujería para estar bien, porque yo sabía perfectamente en el problema que había metido a mi hijo fallecido Carlos, y tenía miedo de que a Alfonso le pasara algo similar. Pero a lo mejor de tanto y de tanto pensar en esas cosas, terminé atrayendo una triste y horrible tragedia a su vida, una que no me perdonaré. Resulta que a los 6 meses de que mi hijo Carlos falleció, mi hijo Alfonso seguía su vida. Él había estado batallando con su mujer, estaban al borde del divorcio. Sin embargo, a veces ellos trataban de rescatar su matrimonio, y en una de esas rescatadas, ellos habían decidido viajar, un paseo por una ciudad vecina. Quizá les vendría bien, un tiempo lejos de la ciudad, de los chismes, de los rumores. Era lo que ellos necesitaban para estar bien. Pero en ese viaje, durante el trayecto, mi hijo Alfonso perdería el control de su vehículo. Una falla inexplicable en los frenos fue lo que le llevaría a salirse de una curva, a que su auto diera un par de vueltas antes de quedar estancado en una zanja en pleno cerro. Aquello fue un accidente horrible, en el cual el cuerpo de su esposa quedó prácticamente desfigurado, fracturado e irreconocible. Y es que aquella chica no llevaba puesto el cinturón de seguridad. A ella no le gustaba. Y miren, que eso terminaría definiendo su vida. En cambio, mi hijo, que sí lo utilizaba, él terminaría con lesiones muy graves, golpes en la cabeza, una fractura en la columna que le impedía caminar. Mi hijo ya no fue el mismo. Después de algunos meses en el hospital y rehabilitaciones, él simple y sencillamente quedó hecho casi un vegetal. A él le costaba trabajo hablar. Había perdido gran parte de sus facultades mentales a causa de los golpes. Me lo llevé a vivir conmigo. Alfonso hasta la fecha vive postrado a una silla de ruedas. Él es como un bebé nuevamente. Tengo que darle de comer en la boca, cambiarle el pañal, bañarlo con esponja en una tina. Y yo francamente tengo mucho miedo, porque me estoy haciendo vieja, estoy cansada. Y sé que el día que yo me muera, no habrá nadie que cuide de mi hijo. Créanme que eso es el karma que estoy pagando, el miedo y el temor de que yo pueda morir primero, de que mi hijo
quede prácticamente a la deriva, en la perdición de este mundo sin gente empática que lo ayude, que lo mantenga con vida, porque seguramente le espera todavía un sufrimiento más grande. Y seguramente yo ya no viviré para poder ayudarlo. Créanme que estoy muy arrepentida de todo lo que hice, de cómo comprometí la vida de mis hijos, todo por tratar de intervenir en sus vidas usando brujería. Al final el cometido se logró. Ya no están con sus mujeres. Estas se fueron de sus vidas de la peor forma, pero la brujería arrastró a mis hijos y me arrastró con ellos. Nunca debía haberla utilizado, pero también reconozco que nunca debía haberles exigido nada a mis hijos. Quizá ni siquiera debía haberlos ayudado tanto. Debía haberlos enseñado a que ellos mismos se ganaran su triunfo con su esfuerzo. Quizá ellos nunca entendieron el sacrificio tan grande que yo hice, porque nunca lo vivieron en carne propia. Por ende no podían valorar todo lo que hice por ellos, y por esta razón es que al llegar aquellas mujeres a manipularles la cabeza, fácilmente pudieron controlarlos, pudieron alejarlos del amor y del compromiso que tenían conmigo como madre. Honestamente no existe la crianza perfecta. Al final, por muchas cosas buenas que hagas por un hijo, terminarás haciéndole daño. Lo mismo pasa con la carencia de ayuda. El equilibrio yo no entiendo cómo funciona. ¿Cuál es el punto exacto en el que los hijos se vuelven buenos? Pero la vida es así. Los caminos de Dios son inciertos. Y no nos queda más que aprender día a día de las lecciones que el Señor nos manda, siendo humildes, nobles y sobre todo, dejándonos de quejar de lo que no tenemos. Cada persona es un mundo y es un aprendizaje, y no podemos intervenir en sus vidas, no importando que sean nuestros hijos, y mucho menos utilizando brujería.